Gracias al Señor porque nosotros ahora somos sacerdotes, sacerdotes del nuevo pacto, ministros del Espíritu, llamados a oficiar delante de su presencia, llamados a estar en el lugar santísimo, celebrando a su nombre. Aunque otros canten para otros dioses, nosotros cantaremos para Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten, Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. ¿por qué? Dilo. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Así es, aunque otros le canten a otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, nosotros celebramos el nombre de Dios. Así de que levanta tu voz y celebra su nombre. ¡Sí, Señor! Porque soy un sacerdote, canta. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad. Y diré que Él es grande, Porque Él es grande, cantaré que Él es fuerte. porque sí lo es. Y diré que Él es grande, Porque Él es grande, yo cantaré que Él es fuerte. porque sí lo es. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Y Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. y diré que Él es grande, Porque Él es grande, cantaré que Él es fuerte. porque sí lo es. Y diré que Él es grande, Porque Él es grande, yo cantaré que Él es fuerte. porque sí lo es. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Con fuerza, Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Con gozo proclama esa verdad. fuerte, Que grande y fuerte es Jehová. grande, grande,
manso en combate, poderoso en hazañas, no conoce ninguna derrota. Jehová nuestro Dios, celebra su nombre. Amén. Exaltamos el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el único Dios, el Dios de Israel. Te saludamos, mi amado hermano, mi amado amigo, en esta hora que estás congregado con nosotros en la familia Reconciliación, con el único propósito de adorar al Dios verdadero, a Jehová Dios de los ejércitos. Nos unimos en ese mismo sentir y deseamos que la maravillosa presencia y realidad del Espíritu Santo en tu vida te llene de gozo, allí donde tú estés, y adores al Señor en espíritu y en verdad. Deja que Dios, el Espíritu Santo, te dirija y tú puedas gozarte en la presencia de Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a presentar este culto delante del Señor, vamos a pedir juntos la bendición de Dios. Padre, vamos delante de tu presencia en oración, nuestro buen Dios, dándote alabanza y gloria porque solo tú la mereces, Señor. Oh Señor, te alabamos por el privilegio, oh Dios, de poder invocar tu nombre, de ser tus hijos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Te exaltamos, Señor, y queremos que tú recibas toda nuestra adoración, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser. Oh Dios, nos acercamos a ti y pedimos que tu Espíritu Santo perfeccione nuestra alabanza, nuestra adoración, y que todo lo que se haga y se diga, Señor, tú lo utilices para la alabanza de tu gloria. En Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Todas las naciones cantemos al Rey. Todas las naciones digan grande es Él. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fiel. Todas las naciones digan grande es Él. Alabémosle, Jesucristo es Rey, exaltémosle, demos gloria a Él. Alabémosle, Jesucristo es Rey. Todas las naciones digan grande es Él. Vamos a levantar el nombre de Jesús de Nazaret en las naciones. Todas las naciones cantemos al Rey. Todas las naciones alabémosle. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fiel. Todas las naciones digan grande es Él. Todas las naciones cantemos al Rey. Todas las naciones alabémosle. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fiel. Todas las naciones digan grande es Él. Alabémosle, Jesucristo es Rey, exaltémosle.
Gloria al Señor. Ese es el sentir que nos une en la familia Reconciliación, ¿verdad? Que todas las naciones, todo hombre y toda mujer, alabe y bendiga el nombre de Jesucristo. Ese es nuestro sentir. Y sabemos que es tu sentir también, hermano, amigo, que estás conectado con nosotros, ¿verdad? En esta hora. Y en esta hora vamos a la palabra, pero antes de entrar en el tema de la palabra en la Biblia, que es la palabra de Dios, vamos antes de entrar allí a meditar en este pasaje de la palabra de Dios que vamos a estar considerando hoy, que es el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir una vez más que Él sea glorificado y vamos a aprovechar esta oportunidad para poner esas peticiones que están allí en lo profundo de tu corazón y de mi corazón delante de Dios. Amén. Padre, seguimos ante tu presencia porque solo tú eres Dios. Tú eres el Dios de toda misericordia, de toda bondad. Tú eres el único Dios. Te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Te glorificamos y nos acercamos con humildad y sencillez de corazón delante de ti, pidiendo que la dirección tuya, Señor, ahora al meditar en tu palabra, la haga clara en cada uno de nuestros corazones, no solo de los que estamos conectados, sino de los que lo harán de manera diferida, para que tu palabra, que es la Biblia, que es esa espada de dos filos penetrante y maravillosa que transforma el corazón y trae vida en Cristo, obra en los corazones, Señor, y tú seas exaltado. Pedimos la dirección tuya y rogamos que tú seas glorificado solamente tú, Señor, en Jesucristo. Amén. Bien, ustedes conocen el Evangelio de Juan. Hemos estado hablando algunos capítulos ya del Evangelio de Juan. Hemos estado meditando y el Evangelio de Juan, si usted va allí a Juan, yo quiero que usted tenga su Biblia y usted no solo que la tenga, ya sea que la tenga en papel o la tenga digital, electrónica, como usted la tenga, pero usted esté buscando en lo que la Biblia dice. Recuerda, no me crean a mí. La palabra de Dios no es la mía, la palabra de Dios es la Biblia. Ningún pastor, ningún llamado apóstol, ningún llamado profeta o evangelista está por sobre la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia está por sobre todos nosotros porque es la palabra escrita de Dios que Dios la dejó para que nosotros conozcamos y sepamos cómo debemos bendecirlo, alabarlo, obedecerlo a Él. Y dicho todo esto, ahí en Juan capítulo 20, los últimos versículos 30 y 31 de Juan 20, allí el evangelista Juan, el apóstol Juan, nos explica en el evangelio que él fue selectivo. Es decir, que él no registra todos los eventos de la vida de Jesús, sino solamente aquellos que contribuyeron al propósito de por qué Dios Hijo se hizo hombre y vino aquí en la tierra. Y entre la curación del paralítico que vimos en el capítulo 5 de Juan y la alimentación de los 5,000 que vemos aquí en el capítulo 6, tuvo lugar muchos eventos y algunos de los cuales están registrados en otros evangelios. Por ejemplo, en el evangelio de Lucas, los capítulos 6 al 9, allí se mencionan estos eventos que ocurrieron. También en Marcos, capítulo 3 al capítulo 6. Y durante este periodo, también entre la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda, capítulo 5 de Juan, y la alimentación de los 5,000 aquí en el capítulo 6 de Juan, está el Sermón del Monte, que lo encontramos en Mateo capítulos 5, 6 y 7, y también las parábolas del reino que Jesús dio en Mateo capítulo 13. Y debido a su compasión, Jesús ministró a la multitud y lo hizo de tres maneras diferentes que vamos a ver en este capítulo 6 de Juan. Y cuando digo ministró, ahora se usa mucho la palabra ministro, ministrar, ministerio. Todas estas palabras en el original hablan de servicio, de servir, no de ser servido. Es decir, cuando decimos que Jesús ministró, estamos diciendo que Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, sirvió. Y ese es el concepto de ministro o de ministrar. Yo recuerdo a un amigo pastor que él solamente responde si se le dice ministro, porque él lo mira como un título casi nobiliario, como si le dijeran rey o conde o duque, cuando realmente ministro y ministrar, repito, es servir. Es decir, que si tú quieres que te llamen servidor, no importa que te llamen ministro, si de verdad eres un servidor. Y estas tres maneras que vamos a ver ahí en el capítulo 6
en que Jesús ministró encontramos en el capítulo 6, los versículos 1 al 14. Es la primera sección. Tenlo ahí en tu Biblia, léelo en tu Biblia. Juan 6, 1 al 14. Y podríamos llamar que ministró alimentando a la multitud. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Los primeros 4 versículos dice, después de esto, ¿ya lo tienes en tu Biblia? Después de esto, Jesús subió al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La alimentación de los 5,000 fue un milagro de tal magnitud que lo encontramos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una gran multitud había estado siguiendo a Jesús por varios días, escuchando sus enseñanzas y contemplando sus milagros. Y Jesús había tratado de alejarse para descansar, pero la necesidad de la multitud le oprimía el corazón. Dice el versículo 5 de Juan 6, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde? Oye la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El problema desde luego era cómo suplir la necesidad de una multitud tan grande. Algunos creen que serían en total, con las mujeres y los niños, unas 15,000 personas. ¿Cómo vamos a suplir para la necesidad de esta multitud? Y hay 4 soluciones en este pasaje. La primera solución, o de estas 4, los discípulos le sugirieron a Jesús que despidiera a la multitud. Eso aparece en Marcos capítulo 6, versículos 35 y 36. Y que se librase del problema. Eso aparece en Mateo 15, 23, hablando del mismo momento, de la misma situación. Deshacerse del problema. Mi amado hermano, mi amado amigo, déjame decirte que esto es algo muy común. Vamos a olvidarnos del problema, deja que se resuelva solo. No se meta en eso, no te comprometas. Esa es la voz realmente del mismísimo Satanás, que está diciendo, este problema no es para mí. Algo que siempre ha tocado mi corazón y espero que Dios lo use para tocar el tuyo, es que ninguna injusticia me es ajena a mí como cristiano. Los cristianos no podemos estar solamente preocupados por las minucias de la vida, que pueden ser muy importantes para ti y para mí, pero hay otras cosas mucho más importantes. Hay países donde en esta misma hora los que confían en Jesucristo están siendo masacrados por los gobiernos y los ejércitos de esos países. Nosotros como cristianos no podemos tratar de olvidar el problema. Como alguien me decía hace un tiempo, yo lo que hago es no ver noticias, aunque no vean las noticias, y no es que invite a ver noticias, sé que las noticias en su mayor aspecto son cosas que no edifican y que no son las mejores, pero están los problemas y no hacemos nada con decir como hicieron los discípulos, bueno, Señor, que se vayan, que resuelvan su problema como puedan. Pero Jesús sabía, mis amados hermanos y amigos, que la gente con hambre iba a desmayar por el camino si no se les daba de comer. Era ya tarde, según dice el propio Mateo en Mateo 14, 15, y no era un buen tiempo para viajar. La segunda solución, si usted se fija ahí en el versículo 7 de Juan 6, vino de Felipe en respuesta a la pregunta de Jesús, ¿verdad? Dice Juan 6, 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Era muy bueno en las matemáticas. Era muy bueno sacando números, ¿verdad? Levantar suficiente fondo para comprar comida para la gente sería una solución, dijo Felipe. Y Felipe hizo el cálculo y decidió que necesitarían el equivalente de 200 días de salario completo dedicado para poder tener comida para toda aquella multitud. ¿Se imaginan esto? Y dice que ni siquiera esto sería suficiente para saciar el hambre de todos los hombres, mujeres y niños que allí estaban. Y muy a menudo, hermanos, pensamos que el dinero es la respuesta para todas las necesidades. El dinero no es malo. La Biblia dice que lo malo es el amor al dinero, cuando el dinero se convierte en lo fundamental, en lo principal. Y nosotros debemos tener cuidado. Sí, hermano, te lo digo a ti. Debemos tener cuidado cuál es nuestro concepto del dinero.
Vemos el dinero como lo que es, un regalo de parte de Dios que viene por la vida que Dios nos da y la posibilidad que da de obtenerlo de una manera justa y legal para que podamos bendecir a otros, para que podamos disfrutar de la bendición, no malgastarlo, y sino sencillamente para usar lo que glorifique el nombre del Señor. No todas las necesidades se responden con dinero. Por supuesto, Jesús estaba sencillamente probando la fe de Felipe. ¿Y qué hay de tu fe? ¿Qué hay de tu fe? ¿Estás realmente descansando en Dios como respuesta a todas las necesidades o estás descansando en la cantidad de posesiones materiales? A mí me impresiona mucho cuando el Señor dijo que qué difícil sería que un rico entrara en el reino de los cielos. Y es porque día a día veo cómo las personas que han sido bendecidas materialmente, no todos, pero muchos ponen su fe y su confianza en lo que tienen materialmente, en lo que poseen, en la cantidad de riquezas que tienen. Y no se dan cuenta que todo eso es algo tan pasajero. Pero vayamos a los versículos 8 y 9. Ahí está Andrés. Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, no sabemos cómo se encontró con el muchacho, pero se encontró la multitud con el muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Tiene esto. Pero miren lo que dice también Andrés. ¿Qué es esto para tanto? La tercera solución vino de Andrés, pero él no estaba realmente seguro de cómo se podría resolver el problema. Encontró al muchacho con el almuerzo de 2 pescaditos y 5 panes. Y de nuevo vemos, como vemos en otras partes del Evangelio de Juan, que Andrés estaba ocupado trayendo a alguien a Jesús. Andrés no es prominente en los evangelios, no se habla mucho de Andrés, ¿verdad? Pero era evidente que en Andrés estaba algo muy importante. Amaba a las personas y las amaba de corazón y ayudaba a resolver los problemas. Yo te invito a que busques en otros pasajes de la Biblia la figura y el personaje del apóstol Andrés y lo que Andrés hizo. Lo importante no es posición, hermano, es disposición. ¿Qué quiero decir con esto? A veces decimos, si yo tuviera esta posición, si yo tuviera esta oportunidad, cuando realmente lo que Dios quiere de nosotros es disposición. Y veamos ahora los versículos 10 al 14 del capítulo 6 de Juan. Síguelo en tu Biblia, léelo en tu Biblia. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que lo habían comido. Y aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esta cuarta solución vino del propio Señor Jesucristo y fue la solución correcta. Tomó aquel pequeño almuerzo, lo bendijo delante de su Padre Celestial y algo que yo te llamo la atención, no lo hagas como un rito, pero cada vez que vayas a beber algo, a comer algo, no estoy hablando solamente de las 3 comidas del día, si haces 3 comidas, si haces 1, si haces 2, si haces 10. En cada momento bendice esos alimentos delante de Dios. Dale gracias. El propio Hijo de Dios lo hizo delante de su Padre. ¿Cuánto más tú y yo? Y dice que lo repartió a los discípulos y ellos se lo dieron a comer a toda la multitud. Y el milagro tuvo lugar no en las manos de los discípulos, sino en las manos de Jesucristo. Jesucristo multiplicó la comida y entonces los discípulos tuvieron el privilegio gozoso de repartirlo. Y te digo esto porque cuando Dios te bendice para bendecir, recuerda que la bendición es de parte de Dios. Y solamente tú y yo somos el instrumento para compartir la bendición de lo que Dios está haciendo en nosotros. No solo comió la gente hasta saciarse, sino algo bien importante. Los discípulos recogieron, le dijo el Señor, de pedazos 12 canastas para usarlos en el futuro. No desperdiciaron nada. Y el Señor no desperdiciaba nada. Y esto es una buena lección para nosotros. La lección práctica, mis hermanos, es clara.
Donde quiera que haya una necesidad, entrégale a Jesús lo que tengas. Él no te pide lo que no tienes. Él dice que le entregues a Jesús todo lo que tengas. Y entonces deja que Jesucristo haga el resto. Pero empieza con lo que tienes y asegúrate de que se lo das todo. No que le das parte, no que dices esto sí, aquello no. Hoy voy a dar parte de esto, que yo no voy a dar nada, voy a hacerlo de esta manera. No, es significativo, mis hermanos, que Juan menciona 2 veces que Jesús dio gracias. Lo hace en el versículo 11 de Juan 6 y lo hace en el versículo 23. Fíjate en tu Biblia. Mateo, Marcos y Lucas indican que Jesús alzó los ojos al cielo a dar gracias. Y con esta acción le recordaba a la gente con hambre que Dios es la fuente de toda dádiva buena y necesaria. Dios y solamente Dios. Esta es una buena lección para ti y para mí. En lugar de quejarnos por lo que no tenemos, debemos darle gracias a Dios por lo que sí tenemos y Él hará que abunde más. Practícalo. Y la segunda acción de ministerio que Jesús hizo viene a partir del versículo 15 del capítulo 6. Dice el capítulo 15 al 21 de Juan 6. Léelo en tu Biblia. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Jesús instó a los discípulos a que subieran a la barca, dice Mateo y dice Marcos en su evangelio, porque sabían que corrían peligro. La multitud ahora estaba entusiasmada, pero entusiasmada ¿por qué? Por la posibilidad de tener el bienestar material sin tener que hacer nada, y querían hacerlo a Jesús rey. ¿Sabía Jesús que la tempestad se avecinaba? Claro que sí. Entonces, ¿por qué deliberadamente Jesús hizo que sus discípulos se metieran en la barca y se metieran en peligro? Bueno, lo opuesto es la verdad, mis hermanos. Los estaba rescatando de un peligro mayor. El peligro de dejarse arrastrar por una chusma fanática. Y esto deben tener en cuenta. A veces nos vemos que estamos en peligro y decimos, Señor, ¿por qué has permitido este peligro? Y es porque Dios nos está evitando un peligro mayor a ti y a mí, amado hermano, amada hermana. Hay ahí una razón fantástica por la tempestad. Dios tiene que equilibrar nuestras vidas. Ay, pastor, no me diga eso. Sí, Dios tiene que equilibrar nuestras vidas. De otra manera, nos pondríamos arrogantes. Yo veo tantos por ahí llamados cristianos arrogantes. Yo no me enfermo, yo no tengo problemas, mi familia es perfecta, yo no tengo luchas de ningún tipo. Eso es arrogancia. Los discípulos habían experimentado gran alegría al participar en el emocionante milagro aquel. Y ahora tenían que enfrentar la tempestad y aprender a confiar más en el Señor Jesucristo. La alimentación de los 5,000 fue la lección, pero ahora la tempestad en el mar de Galilea fue el examen después de la lección. A veces las tempestades nos azotan porque desobedecemos al Señor. Y Jonás es un buen ejemplo de esto, ¿verdad? Pero a veces, mi amado hermano, la tormenta viene porque hemos obedecido al Señor. Y cuando así sucede, podemos estar seguros de que nuestro Señor orará por nosotros, vendrá a nosotros y nos librará. Cristo está hoy mismo, aleluya, en el cielo intercediendo por ti y por mí, amado hermano. Pero tú y yo nos hallamos aquí en la tierra, en las tormentas de la vida, tratando de llegar a la orilla, pero con la certeza de que Jesucristo es nuestro guardador y nuestro intercesor. Y un día, Cristo vendrá por ti y por mí. Y llegaremos seguro al puerto y todas las tormentas pasarán para siempre. En realidad hay varios milagros en este episodio que vemos aquí en este pasaje, ¿verdad?
Jesús caminó sobre el agua y, como dice Mateo 14, también Pedro lo hizo. Jesús calmó la tempestad e instantáneamente el barco, un motor fuera de borda de toda velocidad, la llevó hasta la orilla. Y por supuesto, todo esto sucedió de noche, de modo que Jesús y los discípulos solo sabían lo que había sucedido. Al leer los evangelios, debemos notar que nuestro Señor, escucha bien esto, nunca se impresionó por las grandes multitudes. Nosotros somos los que nos impresionamos por las grandes multitudes. Estamos constantemente sacando cuentas de cuántos somos, de cuánto vamos, de cuántos vienen, de cuánto están, de las multitudes. Jesús sabía que sus motivos no eran puros, los motivos de las multitudes no eran puros y que muchos de ellos lo seguían solo por sus milagros. Y esta es una verdad, hermano. Siempre que haya comida y diversión, la gente va a estar contenta. Aquí hubo un pastor de la ciudad que yo amo mucho. Me decía una vez, ¿sabes? Cuando tenemos vigilia de oración, las personas me llaman y me preguntan, ¿qué va a haber de comida? Es decir, que lo importante es el tiempo de vigilia de oración o la comida que vamos a comer. Realmente es triste decirlo, pero muchas veces estamos detrás de la comida. No debemos dejarnos engañar por la popularidad de Cristo en el día de hoy para muchos. Muy pocos quieren a Jesucristo como Salvador y Señor. Muchos lo quieren simplemente como el que sana y como el que provee. Y no es que Jesucristo no sana y no provee. Es cierto que Él es sanador y que Él es proveedor. Pero muchos andan buscando sanidad y provisión y nada más. O quieren que Jesucristo les rescate de los problemas. Y yo recuerdo que esto, una hermana me viera a la mente que oraba y decía, permite Dios que se equivoquen y la deuda de tarjeta de crédito que tiene mi hija se la pasen a otra persona y se la quitan. Eso es robo. Eso es robo. Y la pregunta que yo debo hacerme y que tú debes hacerte también, hermano, ¿por qué sigo a Cristo? ¿Sigo a Cristo por lo que Él me da? ¿O sigo a Cristo por lo que Él es y por lo que Él hizo por amor a mí en la cruz? Cuidado con eso, ¿verdad? ¿Por qué le sigo? Una vez escuché a un predicador y me hizo pensar profundamente en un salmo que todos amamos, el Salmo 23. Y dice el Salmo 23, ustedes lo saben de memoria, yo voy a citar nada más el primer versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y él explicaba algo muy interesante. Si viéramos ese versículo y ese salmo de manera inversa, en vez de decir, nada me va a faltar, pudiéramos entender que si todo me falta, Jehová nunca me va a faltar. ¿Tienes tú esa seguridad en tu corazón? Puedes responder de esta manera al por qué tú sigues a Cristo. Y la tercera de las acciones o eventos a los cuales Jesús ministró en este capítulo 6 está a partir del versículo 22 y está hasta el versículo 71. Jesús le enseña a la multitud. El propósito de la señal de los panes y los peces era poder predicar un sermón, dar una enseñanza. Y de nuevo era un ministerio de gracia y de verdad. En la gracia nuestro Dios dio de comer a los hambrientos, pero en la verdad le dio la palabra de Dios. Ellos querían comida, pero no querían la verdad. Y al final la mayoría de ellos abandonaron a Jesús y se negaron a seguirlo. Qué maravilloso pensar en esto. Piensa en estos momentos. Jesucristo perdió una multitud en un solo sermón. En vez de ganar más seguidores, como ahora todo el mundo está buscando seguidores en las redes sociales, ¿verdad? Los perdió en su mayoría. Se preguntaban, ¿cómo llegó Jesús a Capernaum? La multitud vio a los discípulos embarcarse para cruzar el mar de Galilea y luego perderse en la tormenta. Y la multitud también vio a Jesús alejarse e ir a solas al monte. Pero a la mañana siguiente allí estaba Jesús y estaban sus discípulos en Capernaum. Y este sermón sobre el pan de vida que aparece en estos versículos del 22 al 71 de Juan 6 es en realidad un diálogo entre Cristo y la gente, especialmente los líderes religiosos de Israel. En Juan 6 vamos a ver 4 reacciones de la multitud al Señor Jesús. 4 reacciones. La primera está en los versículos 22 al 40. Le buscaron. 41 al 51 murmuraron. 52 al 59 contendieron. Y 60 al 71 se alejaron.
le buscaron. Fíjese en su Biblia y léalo después con calma en Juan 6, 22 al 40. Buscaron a Jesús. Los discípulos tal vez se hayan impresionado al ver que tantas personas buscaran a Jesús, pero el Señor no se impresionó. Él no le impresionaba a las multitudes. Él conoce el corazón humano, Él conoce tu corazón y mi corazón. Y sabía que la gente lo seguía, como dice el versículo 2 del capítulo 6 que estamos viendo hoy, le seguía por sus milagros. Pero ahora el motivo no eran los milagros solo, eran comida. El interés de la gente había degenerado de tal manera que solo seguían al Señor Jesucristo para obtener comida. Jesús destacó que hay dos clases de comida y en estos versículos de Juan 6, 22 al 40. Comida para el cuerpo, que es necesaria, pero que no es lo más importante. Y comida para el espíritu, que sí es esencial. Lo que la gente necesitaba no era comida, sino vida. Y la vida es una dádiva de parte de Dios. La comida sustenta la vida, pero Jesús da vida eterna. Qué bueno saber esta verdad, vivirla, conocerla, creerla. La gente tomó la palabra de lo que Jesús le dijo, trabajad por, y la interpretó mal, pensando que tenía que ganar la salvación. Dejaron por completo a un lado la palabra dar. Y como estaban sumergidos en una religión legalista, quizás tú estás sumergido en una religión legalista hoy también, mi amigo, pensaban que tenían que hacer algo para merecer la vida eterna. Y yo te voy a invitar a ir ahí a este capítulo 6 y leer los versículos 28 y 29. Juan 6, 28 y 29. ¿Lo tienes en tu Biblia? Dice allí, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en mí. Lo que Jesús les dijo y lo que Jesús te dice hoy a ti también y a mí y a cada persona, deja bien claro que lo único que es necesario hacer para ser salvo, para tener vida eterna, para ser un hijo de Dios, es creer en Jesucristo. A lo mejor tú no vas a ninguna congregación de ninguna iglesia y quizás tienes otras ideas en este sentido. Quizás vas a alguna que te dicen, usted nunca puede estar seguro si es de Cristo Jesús, porque usted tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello y tiene que hacer lo otro. La realidad de lo que el Señor le dice aquí, ¿saben una cosa? La obra de Dios es que crean y que confíen, pongan su fe en mí. Cuando una persona confía en Jesucristo, no está realizando una buena obra que le va a traer salvación. No hay buena obra que traiga salvación. No hay ningún mérito en creer en Jesucristo, porque lo importante es lo que Dios hace en respuesta a tu fe. Y eso está muy claro allí en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. En Efesios 2, 8 al 10 no lo voy a citar completamente ahora, pero habla muy claramente que no somos salvos por gracia, de regalo de parte de Dios, por medio de nuestra confianza en la obra de Jesucristo, que es el que Dios manda, no por lo que hagamos, sino porque lo que creamos, lo que confiemos, en quien pongamos nuestra fe. La multitud empezó buscando a Cristo, pero luego empezó a buscar una señal. Los judíos piden señales. Los rabinos enseñaban que cuando llegara el Mesías realizaría de nuevo el milagro del maná, que habla allí Éxodo capítulo 16. Si Jesús fuera realmente el enviado de Dios, entonces que lo manifestara haciendo caer del cielo maná. La gente quería ver para creer. Y hoy por hoy seguimos en este mismo gran problema. Quieren ver para creer, pero la fe que se basa en señales y no en la Biblia, que es la palabra de Dios, puede hacer descarriar a una persona. Sí, escuchaste bien, porque incluso Satanás puede realizar prodigios mentirosos, así lo dice la Biblia. Es decir que Satanás puede hacer milagros, lo que los milagros del diablo no son de Dios. Por eso la fe no se puede basar en señales,
se tiene que basar en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y en el capítulo 6, versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esta es una cita del Salmo 78, 24, que registra la incredulidad y la rebelión de la nación de Israel. Y ahora en los versículos 32 al 34 del capítulo 6, leemos, ¿verdad? Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. En su respuesta, nuestro Señor intentó corregir el malentendido de la multitud. Fue Dios y no Moisés quien le dio el maná. Así que ellos debían quitar sus ojos de Moisés y enfocarlos en Dios. Y también vio el maná en el pasado, pero el Padre Celestial ahora estaba dándoles el verdadero pan en la persona de Jesucristo, su Hijo. El evento pasado había acabado, pero el presente era una experiencia actual y es continua hasta el día de hoy. Luego Jesús claramente identifica lo que es el pan. Ahí en el versículo 35 Jesús le dijo, búsquelo en su Biblia, muy importante este versículo de Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Él se identificó claramente como ese pan del cielo. Pero vino no solo para Israel, sino vino para el mundo entero. Vino no solo para sustentar la vida, sino para dar vida. Y encontramos en el Evangelio de Juan que 7 veces el Señor reafirma dentro de este capítulo 6 que él había venido del cielo. Que esto, claro está, al hacerlo, declaraba que él es Dios. Y en el Antiguo Testamento, el maná fue un símbolo del pan verdadero que vendría, Jesucristo. Y este diálogo empezó con la multitud buscando a Cristo y después buscando una señal. Pero pronto los oyentes, empezaron a buscar el pan verdadero del que hablaba Jesús. Sin embargo, no entendieron. La samaritana quería el agua de vida para no tener que volver al pozo. Y la multitud quería pan para no tener que sudar para ganarse la vida. Y la gente de hoy, hermanos, igualmente quiere a Cristo solo por los beneficios que Jesucristo puede darles. Si me beneficia, si me da beneficio, si no, no lo quiero. Qué terrible, ¿verdad? En respuesta a la petición de ellos, Jesús usó 2 palabras. 2 palabras clave que aparecen a menudo aquí en este capítulo 6. Ven y cree. Venid a Cristo quiere decir cree en Él. Y creer en Cristo quiere decir venir a Él. Creer o confiar no es meramente un asunto intelectual, mis hermanos, o asentir mentalmente a una doctrina. Quiere decir venir a Cristo y rendirse a Cristo. Mi amado amigo, es venir a Cristo y rendirse a Cristo. En conclusión de su sermón, Jesús la ilustró con este venir y creer, hablando de comer y beber. Venir a Cristo y creer en Él quiere decir recibirle por dentro, tal como recibimos la comida y tal como recibimos el agua. Y en el versículo 35 que leímos, en Juan 6:35, aparece el primero de los 7 yo soy registrados en este libro, este evangelio de Juan. El yo soy es una afirmación que no aparece en los otros evangelios, pero sí aparece aquí. Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:14 como yo soy Jehová. Dios es el que existe por sí mismo, el que es, el que era, el que ha de venir, como dice Apocalipsis 1:8. Cuando Jesús usó el nombre yo soy, estaba definidamente afirmando yo soy Dios. En los versículos 37 al 40 hay una explicación que Jesús da del proceso de la salvación personal. No que la salvación personal sea un proceso, pero sí hay un proceso para llegar al momento en que la persona es salva. Y estas palabras son algunas de las más profundas que jamás habló. Y claro, realmente son complejas de entenderla en toda la capacidad. Él explicó que la salvación incluye tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. Y creo que el error se da, y se da bastante a menudo, en que separamos la soberanía de Dios de la responsabilidad humana, o la responsabilidad humana de la soberanía de Dios. El Padre da al Hijo a los hombres y mujeres,
Pero los hombres y mujeres, tú y yo, debemos venir a Jesucristo, o sea, creer en Él, confiar en Él. Jesús le recalcó que nadie que viene a Él se perderá jamás, sino que será resucitado en el día postrero. Incluso la muerte no nos puede robar la salvación. Qué maravilloso, ¿verdad? Esta verdad. Desde nuestra limitada perspectiva humana, no podemos comprender cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana pueden compaginarse. Pero desde la perspectiva de Dios no hay conflicto. Es la voluntad de Dios el Padre que los pecadores sean salvos y que los que confían en Jesucristo estén seguros en su salvación. Los cristianos recibimos vida eterna y Cristo nunca puede perdernos, nunca se puede separar de nosotros. Qué maravilloso y qué grande, ¿verdad? Ahora ellos murmuraron, dice los versículos 41 al 51 de Juan 6. Y la afirmación de nuestro Señor es, porque he descendido del cielo, dice Juan 6:38, lo ves ahí en tu Biblia, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Juan 6:38. Eso perturbó a los dirigentes religiosos, porque sabía que decir esta palabra un reclamo de condición de Dios. Ellos pensaban que conocían a Jesús. Por eso dicen después, pero ven acá, este no es el hijo de José, y realmente era el hijo legal de José, pero según la carne, aunque él había nacido de la Virgen María. Y los líderes lo identificaban a Jesús como de Nazaret de Galilea. Nunca lo identificaron con Belén de Judea, de donde realmente él había nacido. Si ellos hubieran investigado, habían aprendido quién en realidad es Jesús. Y yo te digo, amigo, si en verdad tú investigas en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios afirma, tú vas a conocer la realidad de quién es Jesús, realmente Dios hecho hombre. Y es cuestión principal, ¿de dónde viene Él? Y varias veces Jesús le repite y le dice, yo he descendido del cielo, pero ellos no querían aceptarlo. Jesús explicó con más amplitud cómo el pecador puede venir a Dios. Y ahí lo dice en el capítulo 6, los versículos 44 y 45. Podían venir a Dios o pueden venir a Dios mediante la palabra. El Padre atrae al pecador por su palabra. Y Jesús cita allí Isaías 54:13, ¿verdad? Y serán todos enseñados por Dios. Y es mediante la enseñanza de la Biblia, que es la palabra de Dios, que Dios atrae a la gente al Salvador. Por eso habla la palabra claramente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El pecador oye, aprende y viene conforme al Padre, porque el Padre lo atrae aquí a Jesucristo. ¿Es un misterio? Sí, pero es también una bendita realidad. Y este es básicamente el mismo mensaje que Cristo dio después de haber sanado al paralítico. La multitud quería ver algo, pero su necesidad era aprender algo. Y es por la palabra que vemos a Dios y recibimos la fe para venir a Cristo y confiar en Él. Eso es para ti, mi amigo. Es por la palabra de Dios, es por la Biblia que vamos a ver a Dios. Y viendo a Dios recibimos la fe para venir a Jesucristo y confiar en Jesucristo como el Salvador y el Señor. Cuando Jesús se llamó a sí mismo en este pasaje de Juan 6, el pan vivo, no está afirmando exactamente que él era maná. Era mucho más que el maná. Era mucho más que todo lo materialmente que había recibido en el desierto el pueblo de Israel. El Señor no está lejos de ningún pecador. ¿Oíste eso? El Señor Jesucristo en este mismo momento está cerca de ti. Y todo lo que tú tienes que hacer es humillarte delante de Dios. Sí, hay que humillarse. Ay, pastor, pero yo pensé que era una cosa más fácil. No. Esto no es de Dios te ama, tú lo amas, ven amor de Dios. No, eso suena muy bonito. Lo que la Biblia enseña es que tú tienes que reconocer tu condición de pecador delante de Dios. Eso es humillante, porque nos creemos buenos, nos creemos que somos perfectos, nos creemos que andamos bien. Pero la realidad de nuestro corazón, allá en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que sabiendo ser lo bueno, no lo hemos hecho. Que ofendemos y ofendimos a Dios y que necesitamos humillarnos delante de Dios. No te digo delante de un hombre, ni delante de una iglesia, ni delante de un pastor, ni de un sacerdote. No. Delante de Jehová, Dios de los ejércitos. Hazlo ahora mismo y dile, reconozco que soy un pecador delante de ti, que he pecado contra ti, oh Dios.
me humillo delante de ti, me arrepiento de mis pecados, perdóname en Jesucristo. Gracias porque en Jesucristo tú me puedes y me vas a dar perdón. Recibo este perdón, recibo este regalo. Es un regalo que Dios te ofrece, no que tú te ganas. Jesús concluyó esta parte del mensaje refiriéndose a su carne, y eso lo usa varias veces en este diálogo. Y en el capítulo 6, versículo 51, esta es una declaración de que el Hijo de Dios se va a entregar a sí mismo como sacrificio por la vida de la humanidad. Y Jesucristo es el sacrificio, no solo por tus pecados y mis pecados, sino por los pecados de todos los hombres y todas las mujeres, desde Adán hasta el último, cuando Él establezca cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Entiende esta gran verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y vemos entonces que ellos contendieron. Ahí está en el capítulo 6, los versículos 52 al 59. En el capítulo 6 de Juan, versículos 52 al 59, la palabra contendieron, dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Significa pelear y reñir. Los oyentes sabían la prohibición divina de comer carne humana y de todo tipo de sangre. Y aquí tenemos otro ejemplo en el Evangelio de Juan, cuando la gente entiende mal una verdad espiritual considerándola literalmente. Mucho cuidado con esto, ¿verdad? Todo lo que Jesús dijo, mire cómo realmente significa lo que Jesús ha dicho aquí en estos versículos de Juan 6, 52 al 59. Así como ustedes introducen comida y bebida en sus cuerpos y eso llega a ser una parte de ustedes, así ustedes deben recibirme en su ser más íntimo para que yo pueda darles vida. Qué profundo y a la vez qué sencillo. En segundo lugar, Jesús dijo claramente que no estaba hablando en términos literales. Mira cómo dice el versículo 63. Dice el versículo 63 de Juan 6. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estaba usando una analogía humana para transmitir una verdad espiritual. En tercer lugar, Jesús dijo claramente que este comer y beber era absolutamente esencial para la vida eterna. No hay excepciones. Si estuviera hablando de una ordenanza de la iglesia, entonces, claro, significaría que toda persona que no ha participado de esa ordenanza, de esa práctica en la iglesia, de esa experiencia, iría rumbo al infierno. Y esto, claro, incluiría a todos los santos del Antiguo Testamento, al ladrón de la cruz y a toda una multitud de personas que han confiado en Jesucristo como su Salvador y su Señor en situaciones imposibles de practicar ninguna de las ordenanzas, ni el bautismo ni la cena del Señor. ¿Cuántos han partido con el Señor y lo han recibido en hospitales, lo han recibido en accidentes, en guerras? Y yo no puedo creer ni por un momento que un Dios de gracia haya incluido la salvación por participar en una ceremonia religiosa. No, de ninguna manera. Y ahora en los últimos versículos del capítulo 6 dice que se alejaron. Estamos en los versículos finales. Dice que la enseñanza de nuestro Señor no era difícil de entender, sino dura de aceptar una vez que se la entendía. Y aquí está el problema. El problema en aquel momento y el problema hoy. El problema no está en lo difícil de entender. La gente se escudan. Se escudan en decir, yo no entiendo. Si yo entendiera, si fuera más entendible. No, las personas entienden. Y yo con dolor tengo que decir que tuve un amigo que él, después de leerse 2 veces todo el Nuevo Testamento, me dijo, no, yo entiendo perfectamente que soy un pecador. Yo entiendo que necesito humillarme delante de Dios, arrepentirme, pedirle perdón y necesito confiar en Jesucristo como el único que me salve, me da vida eterna. Pero yo no quiero. Qué terrible, ¿verdad? Lo duro no es y lo difícil no es entender la enseñanza del Señor Jesucristo, sino aceptar lo que se entiende. Los dirigentes religiosos de los judíos entendieron mal sus palabras, pero no solo la entendieron mal al principio, sino que la rechazaron. Se ofendieron por lo que él enseñaba, se escandalizaron, tropezaron por el hecho de que Jesús afirmaba haber descendido del cielo. Y también tropezaron por la idea de que ellos tenían que comer carne y beber su sangre para ser salvos, algo literal. Pero si tropezaron por estos 2 asuntos, ¿qué sería? Como dice el versículo 62 de Juan 6, si lo vieran él ascender al cielo.
Jesús explicó que su lenguaje era figurado y espiritual, no literal. No hay salvación en la carne. ¿Cómo entonces comemos su carne y bebemos su sangre? Mediante su palabra. Dice en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. Volvemos a leerlo, ¿verdad? La carne para nada aprovecha. Y aquí está. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el verbo fue hecho carne, dice la Biblia. Nuestro Señor dijo, el que oye mi palabra, Juan 5:24, y que el que me envió tiene vida eterna. El resultado de este mensaje fue la pérdida de la mayoría de los discípulos del Señor, de los seguidores del Señor. Volvieron a su vida vieja, a su religión anterior, a su situación sin esperanza. Pero Jesucristo es la única esperanza. Juan 14:6. Es la única verdad, es el único camino, es la única vida. Pero ellos no querían andar por él. Y esto no fue sorpresa para Jesús, porque él conoce los corazones. Cuando Jesús le preguntó a los 12, y hay una pregunta tremenda, dice ahí en el versículo 67 de Juan 6, dijo entonces Jesús a los 12, después que la multitud, la mayoría se fue, ¿queréis acaso iros también vosotros? Cuando Jesús le preguntó hasta a los 12 si ellos también planeaban abandonarlo, bueno, él dijo, a mí no me interesa, yo no estoy preocupado por la multitud, no estoy preocupado si ustedes no quieren seguirme, ¿verdad? Pedro declaró algo extraordinario. Aquí iremos, dice allí en el versículo 68. Tú tienes palabra de vida eterna. El apóstol Pedro captó el mensaje, sabía que Jesús estaba hablando de la palabra y no de la carne y la sangre literal. La predicación de la Biblia, la palabra de Dios, siempre pone a prueba los corazones de los oyentes, como lo está haciendo en este momento contigo. Dios atrae a los pecadores a Jesucristo Salvador por el poder de la verdad. Y ese poder de la verdad está en su palabra. Los que rechazan la Biblia, la palabra de Dios, rechazan a Jesucristo el Salvador. Y los que reciben la palabra recibirán al Salvador y van a experimentar el nuevo nacimiento y la vida eterna. Y yo en esta hora, mi amado amigo, mi amada amiga, en esta hora yo te pregunto, ¿sientes tu necesidad porque tienes hambre en tu ser interior? ¿Estás dispuesto o dispuesta a reconocer esa necesidad y venir a Jesucristo? Si lo haces, Jesucristo, Dios el Hijo, te salvará y te va a saciar para siempre. Dios está haciendo este llamado. Dios nos está imponiendo su palabra. Es clara, es definida, es sencilla, pero es poderosa porque es de parte de Dios. Que Dios te bendiga y que tu corazón se abra hoy a esta verdad de lo que Jesucristo quiere también ministrar en tu vida. Él quiere realmente que tú confíes en Él y solamente en Él como quien te perdona y quien te salva. Te invito en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga.